Hola, bienvenidos a este tercer video en el tema de taludes, en el cual se va a revisar un ejercicio y a resolver por el método de las dovelas. En este procedimiento, el suelo que está por encima de nuestra superficie potencial de falla se va a dividir en varias dovelas verticales. Aquí, la no homogeneidad del suelo y la presión de poro del mismo se va a tomar en cuenta. Es un método gráfico, es un método versátil, donde también podemos tener un suelo estratificado para cualquier tipo de suelo, ya sea un suelo puramente cohesivo, friccionante o cohesivo friccionante. Pues bueno, bienvenidos y vamos a comenzar. En este ejercicio lo que se nos pide es encontrar el factor de seguridad contra deslizamiento en una superficie de deslizamiento de prueba cualesquiera, ¿no? En este caso, la superficie AC, y lo vamos a resolver con el método de las dovelas. Entonces, el talud a revisar sería el que aparece a continuación, ¿no? ¿Qué datos debemos de tener? La altura del mismo, las condiciones del suelo, que en este caso es un suelo cohesivo friccionante, y por lo tanto este método nos sirve para resolver con estas condiciones del terreno, a diferencia de los ejercicios que habíamos visto con anterioridad de manera analítica y con ciertas gráficas, era para el caso de suelos puramente cohesivos. Aquí podemos tener un suelo también estratificado, pudiera o no aparecer un nivel de aguas freáticas. Este método de las dovelas es más versátil, es un método gráfico. Esta que se dibujó aquí, este círculo de falla de prueba, es uno de los que pudiéramos revisar su factor de seguridad. Eso no quiere decir que podamos poner otro que sea una falla en la base, por así decirlo. También lo podemos revisar su factor de seguridad. En este caso, pues sale casi aquí al pie del talud. Entonces, para empezarlo a resolver, tenemos que seguir los siguientes pasos. En este caso vamos a dividir nuestro talud en 7 dovelas, ¿no? Que es donde está por encima de ese círculo de falla, el suelo que está ahí. Lo vamos a dividir en 7 dovelas, y esto de 7 dovelas es un número medio arbitrario, ¿no? Yo digo que unas 5 dovelas como mínimo estarían bien, unas 10 también, pero estamos en ese rango. A medida que vayamos metiendo menos dovelas, vamos a cargar mayor error, y si metemos muchas, pues aquí el detalle es encontrar el área de cada una de ellas, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, estas dovelas, otra característica es, pudieran ser del mismo ancho, estoy hablando en el sentido horizontal, no necesariamente. Aquí pude haberle metido una más pequeña, aquí en esta vertical, justo aquí en esta esquina, y se puede haber sacado otra área, ¿no? Si no, las podemos hacer del mismo ancho, no necesariamente. Entonces, ahorita sería bueno enumerarlas. También el sentido, pues puede ser de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, simplemente para tenerlas como referencia. Y lo que vamos a hacer es, primero dividimos en dovelas, pueden ser del mismo grosor, ¿no? Por así decirlo, para después obtener el peso de cada una de ellas. ¿Cómo obtendremos el peso? Tendremos que sacar el área, desde la dovela 1 hasta la 7, o las que hubiéramos nosotros planeado, y multiplicarlas por su peso específico de la muestra. Si este suelo estuviera estratificado, imagínense que a partir de aquí hubiera 2 estratos, lo que corresponde al área de la dovela 2 por encima con ese peso específico, y lo que estuviera por debajo, bajo el nuevo suelo, sería por lo que restara de esa misma área 2. Como aquí es un solo tipo de suelo, es un suelo homogéneo, pues bastará con multiplicar el peso específico de la muestra, que me lo daban de inicio, por el área de cada una de ellas, y empezar a construir tipo esta tabla, ¿no? En este caso son 7 dovelas, como pueden haber sido, no sé, unas 5, unas 10, 9, etcétera. Sacamos el área de cada una de ellas. Al multiplicarlas por el peso específico del suelo en el cual estamos trabajando, obtendremos nuestro peso por unidad de longitud. Entonces es como que un primer y segundo paso. Vámonos con el tercero. En el tercero es obtener los ángulos que se forman con respecto al centro de cada dovela con respecto a una vertical imaginaria, ¿no? Entonces tenemos otra vez nuestro talud. Todo esto debe de estar hecho a escala. No sé, podemos utilizar algún software. Y si no, si lo hacemos en una hoja de papel bond, pues con escuadras, con un transportador, con un para hacer los círculos, ¿no? Ahorita se me fue el nombre. Con un compás, perdón, con un compás. Entonces, bueno, vamos a sacar los centros de cada dovela, y con respecto a este que fue con el cual se originó este arco de círculo, de ahí tiro las líneas al centro de cada una de las dovelas que yo
había dividido y con respecto a una vertical saco estos ángulos. Estos ángulos que por así decirlo quedan a la derecha de esa vertical imaginaria los voy a considerar positivos y los que queden del lado izquierdo, aquí faltaría también una línea en vertical, los voy a considerar negativos, ¿no? Eso ya va a depender pues del círculo de falla que ustedes estén analizando. Si este punto estuviera muy recorrido hacia la izquierda, a lo mejor todos los ángulos serían positivos. A medida que me voy más hacia la derecha y queden estos ángulos abiertos, por así decirlo, hacia la izquierda, ya entrarán uno que otro hacia ese sentido, ¿no? Entonces, también los vamos a vaciar en una tabla donde pongamos los ángulos alfa con respecto a cada una de las dovelas ya enumeradas y vamos a sacar tanto el coseno de ese ángulo como la función seno para seguir llenando esta tabla y llegar al factor de seguridad, que es lo que vamos a buscar, ¿no? Después vamos a obtener las longitudes de las bases de cada dovela. Entonces en ellas tenemos nuestra dovela 1 y este arco de círculo puedo medirlo, ya sea en un software de dibujo o simplemente con una regla, que bueno, voy a cargar un pequeño error, pero no pasa nada en cuestión del resultado final. Yo puedo unir aquí con una línea recta de este punto acá, medirlo a escala y obtener por dovela cada una de sus longitudes. Si yo sumara todas estas, pues me va a dar la longitud de este arco de círculo de aquí hasta acá. Y lo voy haciendo ahorita por secciones porque estoy calculando tanto el peso por dovela como el ángulo que ya explicamos más o menos cómo salía y la otra, la longitud de la base de cada una de ellas. Este sería el paso final. Ya después de esto lo acomodamos en una tabla donde pues tenemos las dovelas que tenemos, las que hayamos dividido nosotros, luego el área respectiva multiplicada por el peso específico de la muestra, me da el peso de cada dovela, el ángulo alfa ya vimos cómo obtenerlo, unos pudieran ser negativos, pueden ser hasta 0, pueden ser todos positivos, sacamos el coseno de esos ángulos, la función seno se va a respetar el negativo para cuando este ángulo es negativo, la longitud de la base de cada dovela, nos va a interesar hacer la sumatoria, y aquí simplemente es el peso de cada dovela por la función seno, el peso por la función coseno. Ya con esto podemos determinar el factor de seguridad con esta expresión, ¿no? Que sería la cohesión por la longitud de cada dovela más el peso por el coseno por la tangente del ángulo de fricción del material entre el peso por la función seno de este ángulo alfa que habíamos sacado por dovela. Aquí les puse en rojo, esta es de la expresión de resistencia al esfuerzo cortante, aquí como que se parece a C más sigma prima por la tangente de phi. Entonces este 20 es la cohesión, aquí les puse sus unidades, kilopascales, y este de acá es el ángulo de fricción interna del material phi. Entonces este es C y este es phi. Y aquí al multiplicar kilonewton metro cuadrado por una longitud me va a quedar kilonewton por metro lineal, al igual que esta unidad y este de acá, y por lo tanto va a ser un número adimensional, que es lo que me da mi factor de seguridad, que para este caso, este círculo de prueba, me da un factor de seguridad de 1.45, el cual no consideraría tan estable pensando que a partir de 1.5 hacia arriba, ya es un factor de seguridad estable contra deslizamiento.